8:09 de la mañana, le damos la bienvenida y el buenos días a la doctora Cristina Gómez Jurado. Ella es especialista en gestión de suelo y políticas públicas, investigadora y coautora de un librito que nos han hecho llegar, que está muy interesante, que es Quito, Realidades, Desafíos y Alternativas. En términos generales, Cristina, antes de adentrarnos a los temas que son materia de su especialidad, quería preguntarle cómo surgió la iniciativa de generar un proyecto literario de investigación que tiene que ver con el sinfín de problemas, de necesidades, de urgencias que está enfrentando Quito, la capital de la República hoy en día, y cómo cierra también nuestra querida ciudad 2022. Bienvenida y buenos días. Muy buenos días con todos, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar en este espacio. Bueno, para empezar a contestar la pregunta, en 2021 la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Católica, nos había invitado a un grupo de especialistas en el tema de la política pública de Quito, hacer un curso de profesionalización, un curso específico sobre las políticas de Quito, y habíamos estructurado el curso alrededor de algunos temas como la parte territorial, la parte social de participación, temas ambientales. Y a partir de este curso, el editor y el líder del curso, que fue Augusto Barrera, nos propuso hacer esta serie de artículos, porque ya en el desarrollo del curso ya se había recabado y se había hecho mucha investigación y se había estructurado de alguna manera. Entonces así surge la idea de alguna manera de hacer este libro, además pensando en que estamos en un año coyuntural, entramos a un año de coyuntura política, un año de elecciones locales. Nos pareció muy interesante hacer estos planteamientos desde digamos, de alguna manera desde la evaluación, desde un diagnóstico de cómo se llevan de la política pública quiteña, a veces unos recuentos históricos, por ejemplo, y plasmarlo también en unas propuestas que puedan incluso ser difundidas a los posibles candidatos, a las concejales y a los candidatos a las alcaldías. Esa fue un poco la intención, poner a disposición este conocimiento de alguna manera técnico, pero también de alguna manera político, sobre Quito y sobre los desafíos más importantes, y sobre todo marcarlo con propuestas, no quedarse en el diagnóstico de esto está mal, ya sabemos lo que está mal, o bueno, es interesante entender la razón de por qué algunas cosas no están bien, por qué algunas cosas son más complicadas, cuáles son los desafíos en términos del desarrollo territorial, de la participación ambiental, de la movilidad, etcétera, pero aterrizar en unas propuestas más concretas. Ahí quiero preguntarle, Cristina, ¿cuáles son las realidades de Quito? Es decir, su evaluación más integral de lo que está pasando con Quito. Si usted quiere, puede empezar por, digamos, la génesis del problema que ha provocado que hoy la capital esté enfrentando toda esta crisis. ¿Y cuáles serían las alternativas que se plantean para que la ciudad pueda salir de este entuerto en el que ha caído en los últimos años? Bueno, yo, digamos, mi experticia es en el tema territorial, en el desarrollo territorial, en los modelos territoriales, en la ocupación del suelo. Este es mi experticia, entonces tengo que enfocar la respuesta un poco en esa línea, porque claro, en términos de los términos de participación y otros temas que se han topado en el libro, no son realmente mi experticia, pero yo lo que sí quisiera hablarles es de la problemática, es más de la problemática en términos territoriales. Existen tres características del modelo territorial, de cómo hemos utilizado el suelo, de cómo utilizamos el territorio en Quito. Se puede decir tres desequilibrios, es así como yo lo nombro. Uno gravísimo a lo que nos enfrentamos permanentemente es a la expansión urbana, es a la expansión urbana sobre suelo rural realmente. Hay toda que no responde más que a las lógicas del capitalismo, o sea, hay que decirlo en esos términos,
Hay todo, digamos, desde la ciudadanía, hay todo un discurso de que es que Quito necesita crecer, es que las ciudades necesitan, la gente, digamos, la población crece, necesitamos asentarnos en algún lado. Y la verdad es que eso ya con la investigación se prueba ser bastante falso. Ujú. En Quito, y así como en todas las ciudades intermedias y grandes del Ecuador, el crecimiento de la mancha urbana, es decir, donde el territorio va utilizando, Ujú. donde se va urbanizando, donde se va ocupando, construyendo en el territorio, la tasa de ese crecimiento es mucho más rápida que la tasa de crecimiento, mucho más rápida y mucho más grande que la tasa del crecimiento demográfico. Entonces, de entrada, sabemos que eso no es, digamos, eso no es cierto. O sea, el suelo es un recurso finito, no es, digamos, ilimitado. Entonces, existen, ¿por qué se ocupa por un lado? Porque yo siempre digo que hay dos caras de la moneda. ¿Por qué se da esta expansión? Por un lado, el mercado del suelo no es accesible para un montón para muchas familias, para las familias más vulnerables. El mercado del suelo, el suelo no tiene un valor per se, o sea, no tiene un costo de producción, sino es lo que podemos hacer con él. Entonces, claro, se generan estas lógicas en las que se especula el precio del suelo no es accesible para unas familias y estas Ujú. familias se tienen que ir a las periferias, ¿no es cierto? Es Y, lo que y eso lo que conocemos. profundiza además son las inequidades, ¿no? O sea, Por supuesto. con esto que usted Por un mencionaba de lado, pues apertura. unas familias no pueden acceder al suelo Ajá. y otro set de familias decide excluirse para tener estas lógicas de la exclusividad, de unos aspiracionales de vivir en el campo, de unos Ujú. aspiracionales de vivir en grandes espacios. Y la verdad que la ocupación del suelo rural es muy rentable porque el suelo rural, digamos, alejado es muy barato, mi asiento ahí, después de mucho tiempo exigimos a las administraciones locales que nos llenen de servicios y que, etcétera, y entonces esos costos asociados a la urbanización no los asumo yo, sino los asume todo. Entonces realmente es un negocio bastante interesante del suelo, y estos dos fenómenos, digamos, en los dos lados de la moneda, en los dos lados de los Ujú. estratos sociales, es lo que ha generado esta grave expansión. Eh, y después, digamos, A ver, Cristina, y para con entender un ese poco fenómeno desde lo hay el institucional, vaciamiento del hipercentro. Cristina, esa expansión, digamos, de estos grandes proyectos inmobiliarios que son los que además van fijando, ¿no? De acuerdo a las reglas del mercado, el costo y uso del suelo, deberían estar regulados por una institución, y esa institución llamada a regular justamente todo lo relacionado con este tema es el municipio. El municipio ha hecho lo que debió hacer o simplemente en algunos casos incluso ni siquiera generó los estudios o los controles necesarios como para evitar esa expansión tan agresiva de la que usted nos hablaba hace un momento. A ver, el fenómeno es bastante complejo, sí. El uso y control del suelo está en los municipios, por tanto, los municipios, eso nos dice la Constitución, eso nos dice el COTAD. Uh -huh. Entonces, sí, por tanto, los municipios históricamente, no solo, digamos, en estos instrumentos normativos, sino desde históricamente los municipios son los llamados a hacer este control. Pero este fenómeno, digamos, es muy grave, es muy amplio, tiene unas causas que también la institucionalidad ha quedado débil, más o menos débil en distintas administraciones. Es decir, Quito siempre se dice que no hay planificación, es Uh -huh. mentira, planificación ha habido. Uh -huh. Lo que no ha habido es digamos, Quito tiene una tradición inmensa de planes y de planificación. Lo que no ha habido es una planificación con unas lógicas que superen lo territorial y que entiendan estos fenómenos que son sociales, de mercado, financieros, etcétera, sino que la mayoría de los planes, digamos los iniciales, los de Johnson Odriozola, son muy formalistas, ¿no? Aquí viene la calle, aquí viene el ni sé qué, aquí viene el ni sé cómo, y se olvidaron de esto. Después, más adelante, ya algunos planes empezaron a pensar en esto, pero claro, siempre queda suelta la parte de la ejecución. Muchas veces la planificación empezó primero a seguir las tendencias, ¿no? A decir, ok, si es que quiero urbanizar acá, listo, les damos los permisos, o a seguir los hechos, digamos, a ir legalizando hechos consumados. Ese es otro fenómeno, como les digo, en unas administraciones más que en otras. Uh -huh. Eh, digamos, en las últimas administraciones más bien hemos visto también una liberación, un apoyo casi a estos fenómenos, lo cual es bastante complicado.
el municipio es el llamado a hacer estos controles, pero también la política pública no ha estado bien marcada en términos generales. Es decir, si uno oye dentro o fuera de los municipios esta lógica de que es que hay que permitir la expansión, es que hay que dotar de, hay que seguir haciendo las calles, hay que seguir regularizando barrios de alguna manera y no atacando el problema desde la raíz, no generando políticas que permitan el acceso a la vivienda a las personas, por ejemplo, y generando los controles o la captura de plusvalía en algunos casos para la adecuada captura de plusvalía, un reparto equitativo de las cargas y beneficios de estos desarrollos urbanos para las otras clases, por ejemplo. Entonces, sí, los municipios históricamente, el municipio de Quito se ha quedado bastante corto en esto, desde la institucionalidad, pero también desde la política, desde cuál es el objetivo de política pública que se marca. Entonces, es lógico que la institucionalidad no logre atacar estos problemas porque no son un problema. O sea, desde las alcaldías, desde las campañas de alcaldes nos ofrecen grandes trazados, grandes obras de infraestructura viales, por ejemplo, que es lo único que hacen es fortalecer este modelo. Pero esa es la campaña, eso es lo que nos venden, y después es obvio que nos van a cumplir eso, si eso es por eso votamos, por ejemplo. Claro, y detrás de eso también están, digamos, estas grandes empresas que se dedican al tema inmobiliario, a la infraestructura y demás, que tienen un lobby súper fuerte y que han conseguido algo que nos decía, por ejemplo, Augusto Barrera en un diálogo que mantuvimos hace un par de semanas atrás en este espacio, introducir a sus delegados, a sus representantes o gente vinculada a ellos en esta suerte como de puertas giratorias, ¿no? Entonces van a la función pública, generan los permisos, las inmobiliarias pueden empezar a construir sus grandes proyectos y se van y regresan nuevamente a seguir en el mercado inmobiliario después de su paso por la función pública. Acá, por ejemplo, a partir de la salida del aeropuerto de Quito, que estaba ubicado en la zona norte de la ciudad, Cristina, se creía que la ciudad iba a tener un nivel de desarrollo arquitectónico, urbanístico súper importante y demás. Se pensó en un momento una serie de proyectos, incluido el famoso Parque Bicentenario, que no existe, es una pista de aeropuerto y que no se desarrolló en su totalidad, el proyecto que había diseñado la administración municipal 2009-2014. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo lo que se había previsto y se había planificado justamente para después de la salida del aeropuerto hacia Tababela? Una vez más pasó lo mismo que nos pasa, que la política trata de seguir a las tendencias y no al contrario, y no marcar política, no marcar objetivos y, digamos, hacer los arreglos institucionales, los arreglos normativos necesarios. Entonces, a ver, en el 2013 se aprobó, durante el 2010 al 2013 se desarrolló la ordenanza Plan Bicentenario, alrededor del Plan Bicentenario, que consistía en favorecer, en hacer la gestión de suelo, es decir, tú tienes ahí, por ejemplo, en todas esas zonas un alto fraccionamiento del suelo, entonces lo que había que hacer es tener que la institucionalidad municipal entre a hacer el tema de gestión de suelo, de integrar lotes, de promover, y había una normativa bastante interesante donde se requería englobar terrenos y lograbas muchas alturas, etcétera. Pero claro, esto no correspondía directamente a lo que el mercado quería hacer inmediatamente de manera más fácil y más rápida. Entonces, la política institucional, ahí sí tengo que decirlo, incluso los representantes del territorio en esa época dijeron, es que el mercado no responde y eso quedó ahí. Entonces, sí, no digo que sea una cosa fácil, pero digamos, ese es justamente lo que debería ser un municipio. Para eso existe esa institucionalidad, para marcar las líneas del desarrollo territorial. Pero sí, la respuesta es, eso es muy difícil, el mercado no responde, urbanicemos el suelo rural que está lejos y que eso es facilito, y que eso ya el mercado quiere hacerlo, especialmente las clases altas. Entonces tuvimos ese resultado. Y claro, la idea es que la gestión de suelo genera beneficios y que esos beneficios sean capturados de alguna manera y redistribuidos en la construcción del parque, de la infraestructura que era el parque. Pero claro, como eso no se da, el parque realmente es tiene la inversión en el parque es tan grande que claro, el desarrollo de toda esa zona sí podría, de alguna manera a lo largo de los años, sí podría soportar esos costos. Pero si no se hace nada, si la respuesta es que el mercado diga,
el mercado va a decir lo que es más fácil y no lo que es mejor para la ciudad ni para todos. Además, se maneja desde estas lógicas individualistas, desde cuál es el terreno que yo tengo disponible, desde cuál es la hacienda que heredé de mi abuelita, y eso no necesariamente marca lo que es correcto para el desarrollo, para la sostenibilidad de la ciudad, para la equidad, para tratar de irnos en contra de estas lógicas expansionistas que además tienen unos efectos graves en lo ambiental. O sea, no es porque no queramos que se ocupe el suelo, es porque tenemos unos grandes la expansión urbana nos trae unos grandes problemas de toda índole, ambiental, de movilidad, de inequidad. O sea, no es que la política debería bloquear el desarrollo, sino que tenemos que empezar a pensar, ya debimos haber empezado a pensar en la sustentabilidad desde los años 70 y seguimos en estas peleas en donde lo sostenible no es lo que marca la política pública, sino casi lo que cada uno quiere hacer. Entonces, tenemos, en términos de sostenibilidad, tenemos un problema grave en nuestras manos para las futuras generaciones. Ahorita ya tenemos un problema, pero en más adelante vamos a tener problemas más graves. Ahora, Cristina, usted hace un momento iba a hablar sobre lo que pasa en el hipercentro. El hipercentro es un espacio de la ciudad que ocupa apenas el 8% de todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, pero que es además el territorio que concentra la mayor capacidad en cuanto a servicios. Entonces, por atender lo que ocurre dentro del hipercentro, resulta que el municipio ha desatendido otras zonas, ¿no? Y otros espacios de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa en este denominado hipercentro en relación de lo que ocurre en el resto de la ciudad, Cristina? A ver, el hipercentro, bueno, para tener una idea un poco más territorial, porque a veces las personas no tienen una idea territorial, es ese espacio comprendido entre el norte del sur de Quito, digamos, y llega más o menos hasta el Inca, hasta un poquito más allá. Entonces, en esta zona se concentran realmente todos los equipamientos sociales, culturales, gubernamentales, están las fuentes de empleo y no hay residencia, y hay cada vez menos residencia. Entonces, esto da una muestra de la inequidad territorial, ¿no? Entonces, en realidad, lastimosamente también es el hipercentro el que está en nuestros imaginarios como ciudadanos que estamos normalmente vinculados a la política pública, a los municipios. Entonces, una de las tendencias que se vio en una administración más que en otras es esta lógica de mantener contento al hacedor de opinión, en donde, por muchas razones históricamente, por el desarrollo, por cómo fue la planificación, etcétera, muchas de estas, sucedió estas cosas de las concentraciones de los equipamientos, ¿no es cierto? Y de los usos. Pero con esta lógica de mantenernos contentos a los hacedores de opinión, si es que fuera el caso, se sigue invirtiendo sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo. O sea, yo siempre recuerdo cuando una de las obras que anunciaba cierta alcaldía era regenerar la González Suárez, cuando en realidad tenemos una calidad del hábitat muy deplorable en todos estos sectores, muy al norte, muy al sur. Y si nos ponemos a ver la concentración de, por ejemplo, equipamientos sociales, también es muy mala, o culturales. O sea, tenemos la Casa de la Cultura, todas estas lógicas culturales se dan en el hipercentro. Y eso da la medida de una inequidad, porque, claro, hay un gran grupo de personas, la gran mayoría de personas están tan lejos de estos equipamientos culturales, del acceso a la cultura, y no solo de las clases bajas, aquellos que están excluyéndose en Puembo, excluyéndose en Tumbaco, excluyéndose cada vez más lejos, también están lejos de los servicios culturales. Entonces eso también te da una medida de cómo nos desarrollamos como sociedad, sin acceso a los servicios, por ejemplo, culturales. De ahí podemos hacer un análisis igual de los servicios sociales, de los servicios del cuidado, y qué consecuencias tienen eso, por ejemplo, en el trabajo que hacemos más las mujeres del cuidado. Si las mujeres nos tenemos que desplazar muchísimo más para acceder a servicios de cuidados para los niños, los hospitales, etcétera. Entonces ahí también podemos incluso analizarlo desde una lógica feminista, de lo grave que es esta concentración. Entonces ahí sí, desde ese punto de vista, creo que una política importante es tratar de fortalecer este sistema de centralidades del que se ha hablado. Se ha hablado ya en muchos planes, en muchas estrategias de planificación, pero que la verdad no llega a concretarse.
Ahora, Cristina, le pregunto, ¿qué tan importante es que hoy, por ejemplo, quienes están en medio de esta disputa y contienda electoral, ¿no? Candidatos a prefecturas o alcaldías, indistintamente cuál sea la dignidad, pero creo que es igualmente importante abordarlo desde las dos aristas. ¿Qué tan importante es que en sus planes de gobierno incluyan temas que se relacionen con los modelos de desarrollo territorial, que es, digamos, la materia en la cual usted se especializa? Porque no les escuchamos hablar de eso, y más bien les escuchamos hablar justamente de lo que mencionaba usted hace un momento. Seguimos creyendo que al electorado, al votante, al ciudadano, le conmovemos con el ofrecimiento de una gran vía, ¿no? de una gran obra de infraestructura, casi convertida en un sueño, una ilusión, qué sé yo, pero poco se les escucha hablar justamente de estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que incluyan dentro de sus programas de gobierno modelos de desarrollo territorial? Bueno, es como preguntarle al cardiólogo qué tal. Pero usted ¿Qué nos va tan a decir importante es la académicamente salud? las razones de por qué deberían incluir eso, ¿no? Claro, por supuesto. Me parece fundamental, como les dije, en términos de las ciudades, que cuando uno está de candidato a alcalde o concejal, que no es lo mismo que ser prefecto, Ajá. presidente, asambleísta, el tema territorial para mí es fundamental. Porque como les decía, el único que tiene el control del uso del suelo, la gestión y el uso del suelo entre sus competencias, es una de las competencias exclusivas, es el único que tiene esa competencia exclusiva es el gobierno municipal. Entonces, la verdad, yo no logro entender por qué esto no es la entrada de los planes de gobierno, casi Ujú. sin desmerecer otros temas, pero el tema territorial es el único, es el exclusivo del gobierno local. Entonces, pues sí, es importante la salud, pero es una competencia concurrente. Es importante la cultura, pero también es una competencia concurrente. Pero la que sí es exclusiva es la del uso del suelo. Entonces, desde mi criterio, esto es absolutamente fundamental en estos planes de gobierno porque es el único nivel de gobierno que se va a encargar de esto. Entonces, me parece fundamental hacer estos análisis, me parece fundamental hacer estas priorizaciones. Ujú. Lastimosamente, como tú dices, no se ven. Muchas veces las propuestas son más uno a uno, decir cuál es el problema, solucionemos esto así, rápido. Entonces, ¿cuál es el problema del tráfico? Ya sé más vías. Entonces, claro, son respuestas intuitivas, pero que desde una lógica ya del análisis, del conocer el sector, de haber estudiado, de la investigación, digamos, de la ciencia detrás del desarrollo territorial, sabemos que son muy contraproducentes. Pero es el primer ofrecimiento que se nos ocurre. Hay tráfico, me cobran muchas multas, ya sé, bajemos las multas. O sea, son lógicas absolutamente clientelares y la verdad es que los planes de gobierno están Ujú. llenos de eso, Ujú. llenos de lógicas clientelares que no logran o que no les importa, no solo que Ujú. no logran, sino que no les importa el análisis más profundo de los problemas territoriales a los que nos enfrentamos y de las Ujú. razones por las que nos enfrentamos y de cómo solucionarlos o de por lo menos cómo frenarlos de alguna manera. Los temas de movilidad, a partir, por ejemplo, de establecer o tener estos modelos de desarrollo territorial, ¿cuánto podría aportar aquello para solucionar estos otros conflictos de movilidad y de seguridad que son tan prioritarios en este momento, Cristina? O sea, yo creo, estoy convencida de que los temas territoriales y los de movilidad y los ambientales son uno mismo. Ujú. Son uno mismo. O sea, el mejor, Carlos Páez decía que el mejor viaje, digamos, en términos de movilidad, es el que no se hace. Si construimos, hemos venido construyendo una ciudad dedicada al auto, Ujú. organizada alrededor del Así es. auto, hemos facilitado estas famosas urbanizaciones cerradas donde si no voy en auto no tengo nada cerca, etcétera. Entonces, el modelo territorial es absolutamente vinculado al modelo de movilidad, pero una vez más tenemos ese aspiracional del auto como gran ídolo. O Ujú. sea, las propagandas de Navidad nos muestran que el gran objetivo de la vida de las familias debería ser un auto y la verdad es que lo tenemos absolutamente interiorizado. Ujú. Entonces, eso también se pelea muy en contra del modelo territorial, porque tenemos a disposición
este artículo que nos permite expandir la mancha urbana, que nos permite no ser sustentables, que nos permite evitar el transporte público, y estas son prácticas absolutamente no sostenibles. Entonces, las lógicas también de las políticas, de lo que nos ofrecen en los planes de gobierno, empiezan a facilitar esto, y por eso es que cada vez que veo, me parece tan grave que los planes de gobierno estén llenos de soluciones viales, de grandes facilitadores de tránsito que a la final lo único que hacen es complicar el modelo territorial a futuro para todos. Entonces, el transporte público debería ser también la médula de todos los planes de gobierno. No he leído todos, pero me imagino que sí, siempre se menciona el transporte público, pero hasta ahora seguimos sin metro. No creo que la calidad sigue siendo muy mala, etcétera. Entonces, el modelo territorial y el modelo de movilidad son uno y el mismo, y lastimosamente no están, creo yo que las políticas correctas de sostenibilidad, de equidad, no son la prioridad para en estos dos aspectos, en los planes de gobierno, en las campañas. Muy bien. Le quiero agradecer infinitamente a Cristina por haber aceptado la invitación a este diálogo. Es necesario siempre seguir abordando todo lo que tiene que ver con la ciudad desde la perspectiva de además de quienes estudian la ciudad y que, digamos, profundizan muchísimo más del análisis desde lo académico, desde la misma investigación, y no tanto y únicamente solo desde lo político, porque a ratos nos quedamos también, como bien decía Cristina, y yo comparto justamente esa preocupación de que las candidaturas nos hablen únicamente de los grandes trazados viales, pero no de las soluciones que estarían planteadas además desde hace muchísimo tiempo atrás para evitar el cada vez más frecuente uso del auto particular y fomentar el uso del transporte público, pero siempre y cuando el transporte público sea eficiente, sea seguro para los usuarios. Gracias, Cristina, un gusto conversar con usted, le deseo que tenga unas felices fiestas y un gran año el 2023. Un abrazo.